Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Aquí estamos frotándonos las manos porque hace frío. Estamos en plena ola de frío siberiano, o como lo quieran llamar, de esas que van a hacer que bajen las temperaturas ya en este miércoles. Será las temperaturas ambientales, porque la temperatura política les aseguramos que no es precisamente baja, ni mucho menos con esas elecciones anticipadas que celebraremos el 25 de marzo, de punta a punta, los andaluces y nosotros, las dos regiones españolas que celebrarán elecciones ese día. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros invitados de este y de otros muchos asuntos. Tenemos con nosotros, empezando por mi derecha, con Xoán Cándano, que es el editor, si no me equivoco, de la revista Atlántica 22. Podemos decir editor, ¿no? Xoán, director. El director de la revista Atlántica 22, que por cierto luego hablaremos de algunos de los temas que publica. Algunos están relacionados con la televisión del Principado y con ese negocio, auténtico negocio, sobre todo para dos productoras, mantenéis vosotros en esta última edición, ¿no? Y bueno, luego hablamos de ello. Así a priori, a bote pronto, Xoán, lo del adelanto electoral, ¿te ha dejado frío a ti también o no? A mí no me sorprendió mucho, se rumoreaba ya desde hacía unos días que iban a ser en abril. Me sorprendió un poco la fecha, que desde luego dentro de estas estrategias que teje habitualmente Francisco Álvarez Cascos, sorprendió intencionadamente a todo el mundo poniéndolas además en esa fecha, con lo cual pilló descolocados a sus adversarios. No me sorprendió porque estábamos en un callejón sin salida, pero no deja de ser un despropósito, ¿no? Despropósito de la situación política asturiana. ¿Y adelantarlo te parece una medida acertada o no? En vista de lo simplemente inevitable. En vista de estos 6 meses de gestión transcurridos, del bloqueo parlamentario, probablemente fuese inevitable, ¿sí? José María Casillas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Pues, hombre, vivo todavía. Que ya es un milagro. Bueno, en plena ola de frío y esas cosas, pero... Nada, el frío nada, hombre, esto comparado con Siberia, nada, esto no. Bueno, ¿y a ti qué te parece, José Bueno, María? mira, yo ya del sabes, adelanto? me parece que hemos estado en alguna ocasión hablando de un tema parecido, y yo te decía, por lo menos en otros medios también lo comentaba, que esto prácticamente era absolutamente previsible. Es decir, que visto cómo estaba el panorama, a los 15-20 días de las elecciones, pues con la resistencia que había cerrada de todos los otros partidos de oposición, estoy refiriéndome sobre todo al PP y al PSOE, pues era inevitable que este hombre, la medida que le quedaba en la cartuchera era a la convocatoria de elecciones. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de enero, como habíamos comentado, a partir de enero, ¿no? Entonces, claro, como está esto de cerrado, cada vez más negro, pues esto es inevitable. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues evidentemente el elemento de prueba eran los presupuestos. Los presupuestos, estamos en una situación absolutamente demencial. Es decir, que a los presupuestos parece ser que tenían los asturianos un incremento del 1,82 con relación a los anteriores. Ahora ¿cómo se llama? El Gobierno Nacional dice que había que reducir un 1,5%. Entonces, si resulta que no te dejan cambiar los presupuestos, te coge el toro siempre. Si tú tienes que, aunque no estés pasado, que estés te coge el toro. Entonces, pues claro, queda siempre, aunque volviese para atrás, cortase un 1,5%, le quedaba un 0,32 positivo. Y ya ha anunciado el ministro de Hacienda, Montoro, de que esto iba a ser sancionable. Pues entonces esto es imposible. Esto es metafísicamente imposible. Consecuencia, pues la única solución que quedaba, que eran las elecciones anticipadas. La fecha, como dice muy bien Xoán Cándano, que es un buen amigo mío de hace muchos años, y un hombre de mucho prestigio, pues claro, sí, es un tanto insólita. A mí también me sorprendió un poco. Pero ponte a analizarlo. Vamos a ver. ¿Cuándo las vas a hacer? Si las adelantas, bueno, adelantar era casi inconcebible, porque vamos a ver, que el límite ya es cortísimo. Lógicamente, lo razonable era esperar, hay un encadenamiento aquí, qué determinaciones económicas y financieras va a tomar la Unión Europea después que, como ha dicho Rajoy hace 2 días, consecuentemente con esas, qué medidas se van a tomar a nivel nacional y consecuentemente con esas, qué medidas se van a tomar a nivel autonómico, porque todo eso está encadenado. Bueno, pues entonces, como todo eso está sin definir, pues... Lo de hacerlo coincidir, José María, con el 25 de marzo es evidentemente una estrategia para... Evidentemente es una estrategia. Porque el PP estará ocupado en ese momento en Andalucía. Exactamente. Claro. Es decir,
Después del 25 de marzo es un disparate porque lo lógico, lo racional, no vamos a decir, yo no me gusta ser sectario, ya sabes, de toda la vida que no me gusta ser sectario, pero lo razonable es que el PP gane las elecciones andaluzas, tal como está montado el Tiberio. Bien, si el PP gana las elecciones, lleva un tanto por delante, entonces, pues, o te adelantas a las elecciones andaluzas o coincides con ellas. Prácticamente no había otra solución. Entonces, a mí me parece perfectamente, tal como está montado el tinglado, pues efectivamente, el día 25 de marzo. Toma tela. Y a ver qué pasa aquí. Esto es un disparate a nivel internacional y nacional. El factor fundamental que debió tener en cuenta Francisco Álvarez Cascos es pillar desprevenida a la oposición. De hecho, claro. El PSOE asturiano tenía previsto un congreso en marzo, que ya tuvo que posponer, el PP en abril, no tienen candidatos de momento, él traza, que siempre suele ser una característica, traza las líneas maestras de la política por delante, va por delante, los demás van a su rebufo, y yo creo que esa es la causa fundamental de la fecha electoral. Pero al margen de eso que comentabas de los presupuestos, sabes que esta mañana esgrimió el presidente, a través de un comunicado del gobierno, el argumento de que el Ministerio de Hacienda avala sus presupuestos. Eso sin duda también es otro guiño electoral y es otra de las causas de la fecha del 25 de marzo, porque dice que tuvo conocimiento de esa nota del Ministerio de Hacienda el día 27 y inmediatamente convocó las elecciones. Eso ya es un cartucho en la recámara, lo va a esgrimir inmediatamente, ya lo está esgrimiendo, diciendo que no tenía razón la oposición cuando rechazaba sus presupuestos, arguyendo razones que ahora desmonta el Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, de todas formas, yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía esto es un despropósito, porque es una vez más la demostración de que la sociedad civil tiene un problema muy grave con su clase política. No nos representan, dice el 15M, efectivamente, no nos representan, se convirtieron en un problema, dicen las encuestas del CIS. Asturias es una prueba inequívoca de ese grave problema, porque aquí todos esgrimen razones, realmente todos las tienen y nadie tiene la razón. Es evidente el fracaso de las derechas, incapaces de entenderse, que hubiera sido la coalición natural, pero también es evidente que existe una pinza, un pacto no escrito entre el PP y el PSOE. Aquí llegó un intruso, que es Foro Asturias, que en ese sentido fue un balón de oxígeno para acabar con el bipartidismo, que es asfixiante, y ese intruso estorba. Y es evidente que por debajo de la mesa, en muchas ocasiones, y a veces por encima, se entienden perfectamente el PSOE y el PP porque tienen los mismos intereses. Exacto. Y es verdad que hay una clase política apesebrada, acomodada, cuyo interés es fundamentalmente sus sueldos y sus poltronas. Todas esas acusaciones de Francisco Álvarez Cascos y de Foro son reales, aunque también es cierto que él utiliza el victimismo y que sus 6 meses de gobierno fueron un fracaso, un absoluto fracaso, porque a los 4 días ya se llevó por delante la famosa transversalidad, el interclasismo, el regeneracionismo melquiadista. De eso no queda nada. Formó un mal gobierno, no fue capaz de pactar, demostró soberbia, o sea, no se salva nadie de la clase política. Puede que Izquierda Unida, que tuvo un papel más discreto en toda esta crisis, y probablemente lo vaya a rentabilizar, pero creo que es una evidencia que la clase política es un problema para la ciudadanía. Y además, ahora va siendo de que racionemos los ciudadanos y los pongamos en su sitio. El PP está en una postura absolutamente encontrada, que es absoluta. Yo encuentro, bueno, tú ya sabes que yo me crié en el PP, he sido diputado del PP y senador del PP y tal. Pues claro, yo la verdad es que he recibido una ducha de agua fría terrible con toda la cuestión de Valencia. Valencia es impresentable. Valencia es impresentable. Es decir, que claro, es que esta es la prueba de fuego de ese partido. Es decir, que claro, aquello resulta que lo de los trajes es que lo de menos. Explíqueme usted, señor presidente de Valencia, exculpado, ¿cómo se llama esto? No culpable. Vamos a respetar la opinión de los tribunales, muy discutible y todas estas cosas, con unos ¿cómo se llama esto? Con un jurado analfabeto, ¿verdad? Porque no hay más que ver, que no es que tenía una falta
falta de ortografía, que la puede tener cualquiera, es que las coleccionaban. Entonces, bien, usted no es culpable, vamos a respetar la ley, faltaría más y todas esas cosas. Pero bueno, explíqueme usted por qué Valencia está en B menos. Es decir, está al borde de los bonos basura. Esto es algo terrible. ¿Por qué está inculpado el presidente de la Diputación de Castellón? ¿Por qué está liado el de Alicante? ¿Por qué el CAM es el pufo mayor del mundo en el cual está implicado también, claro, cómo no? Pues está destrozado su litoral con la corrupción urbanística. Entonces, claro, vamos a ver, entonces que esto es terrible, esto es terrible, exactamente. Entonces, cuando ves una cosa de eso, dices, oye, a mí que no me identifiquen con esto, por el amor de Dios, a mí, yo no me he metido nada en el bolsillo de los españoles, a mí, de ninguna manera puede ser esto. Y claro, aquí ahora, pues una serie de cosas que pueden explicar un poquitín todo este desajuste y tal, que es, como tú decías muy bien, claro, el tema de presupuestos es inconcebible como está planteado, porque además hay unas exigencias del gobierno durísimas que vienen encadenadas, vuelvo a decir, y que el último tramo es la autonomía y va a quedar ahí liada. Las elecciones anticipadas son el único camino viable, tal como está el tema. La fecha, que a mí me parecía problemática, pues cuando la empiezas a analizar te das cuenta de que, claro, es la que queda, porque es que si no te coge el toro. Y luego queda otra cosa positiva también, que es la posibilidad que tú decías, es verdad, que como este hombre ha tenido que hacer un gobierno, pues un poquitín bastante improvisado, porque la experiencia anterior fue rapidísima y vertiginosa, diríamos, ¿no? Pues podrá a lo mejor hacer alguna rectificación en nombramientos, que yo creo que sí que debe de hacerlas, que ha habido gente aquí que tampoco es... ¿Pero tú cuentas con que va a volver a ganar? No, vamos, bueno, esa es otra, esta es la de los 10 millones de euros que tú me acabas de hacer. Y luego, claro, quedan aquí una serie de cosas también que explican esa cosa de las fechas, que es que quedan cosas tremendas por aclarar. Por ejemplo, el gobierno tiene que aclarar el tema de los fondos mineros, ya empieza a aclararse ahora, no los va a pagar. 800 y pico millones de euros, resulta que de esto no quiere saber nada, porque es que eran del otro. Vamos a ver, pero ¿qué es esto? Claro, por lo menos la argumentación del Partido Socialista es que heredaban también las deudas y los compromisos. Pues resulta que no. Y luego, aquí mismo dentro de la casa, quedan cosas muy graves por resolver. El caso Barea es la auténtica perplejidad para los ciudadanos. Es decir, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Se lo quitaron a una juez que realmente era una persona que llevaba las cosas impecablemente, se lo pasan a otro juez de aquí, ellos sabrán por qué, y ahí queda eso fosilizado, ¿eh? Resulta que todo el mundo está en su casa, oye, todo el mundo está en su casa y a verlas venir, pero bueno, vamos a ver. Bueno, esperemos porque, que no, ¿eh? Esperemos que no. Esperemos que no, pero esperemos, claro, este es el problema, es decir que... Mira, hay una cosa que tú sales con el micrófono a la calle y le preguntas, claro, esto es lo que hay que empezar a hacer en los partidos. Y los ciudadanos se quedan perplejos. Es decir, mire usted, aquí el que se ha llevado un montón de millones, el tema del Bigotes, también ahí en Valencia, resulta que este señor tenía una fianza de 14 millones de euros, ahora resulta que le baja la fianza a 1 millón de euros. Y dentro de 4 días está en la calle también. Mire, usted se ha llevado tal cantidad de dinero, repóngalo y luego ya hablaremos del tema de la pena. O no hablaremos, porque no hay por qué hablar, pero en fin. Pero hay que resarcir porque es que eso es dinero público. Volvemos a lo mismo, el dinero público no es que no sea de nadie, es que es de todos. Cuidado, mucho cuidado. Entonces, esto el ciudadano no lo entiende. Y esto es una de las cosas que tienen que hacer los partidos políticos, que explicar, y los jueces también. Es decir, la justicia aquí no la entiende nadie tampoco. Esto es algo trágico. Oye, sobre los candidatos parece que la cosa pueda estar bastante clara. Además, bastante más que nada, porque como decía Joan, no da tiempo para buscar mucho más, no. O sea, salvo para repetir traje, ¿no? No da tiempo a comprarse un traje nuevo, habrá que repetir el que tenemos, pero... Lo regala, ahora los regalas que lo regalan. Sí, ¿no? Pero y en cuanto a los resultados, ¿qué pensáis que puede ocurrir? ¿Pueden repetirse también esos resultados? Bueno, con los candidatos, vamos a ver, desde luego el foro no tiene otro candidato que Cascos porque es un partido presidencialista, caudillista, claro, personalista, sí. Y si desaparece Cascos, desaparece el partido. Eso, desde ese punto de vista es también otro grave error, porque no sé cómo se puede pretender regenerar la vida pública con un partido con tintes casi caciquiles. En eso sí fue melquiadista, porque realmente el Partido Reformista de Melquiades Álvarez era un partido caciquil. Pero bueno, está claro que el candidato de
Foro Asturias va a ser Francisco Álvarez Cascos. El candidato de Izquierda Unida esta mañana, que yo estaba allí, Jesús Iglesias, dijo que estaba dispuesto a encabezar la candidatura. Bueno, no estaba claro porque hacía 4 días había anunciado su retirada al acabar su mandato parlamentario. Bueno, la verdad es que él es coherente en eso, pues se refirió que se iba a su casa al acabar estos 4 años de mandato en el Parlamento Autonómico. Entonces él, ¿fuese o no fuese? ¿Fuese o no fuese, dices? Digo, que si se fue o no se fue. No, dice que él se marcha después de 4 años, entonces se vuelve a presentar ahora porque le quedan 3. Bueno, es un argumento, sí, respetable, desde luego. Ahora, yo creo que eso le genera un cierto problema a Izquierda Unida, porque desde luego el mejor candidato era Gaspar Llamazares. Sí. Si es que no lo es todavía, que la decisión la toman la semana que viene. Sí. El PP tiene un grave problema porque su candidata está quemada. Su candidata fue un fracaso, era la muerte de una candidatura anunciada, por otra parte, fue un grave error, desde mi punto de vista, la elección de Isabel Pérez Espinosa, y ahora intentarán convencer a Cherines, a Mercedes Fernández, que por lo visto está muy contenta en Madrid, se supone que será su candidata porque es la mejor, desde luego. En la política no vale estar contento, hay que estar disponible, claro. Y el PSOE tiene un problema gordo, porque también tiene un candidato amortizado, Javier Fernández. Tendrían que haber empezado la renovación muchísimo antes, nada más producirse los resultados electorales de mayo, cosa que no hicieron. Y ahora a ver qué pasa, porque este hombre querrá seguir, pero si el fin de semana pierde las primarias Rubalcaba, que es su candidato, y el de toda la cúpula de la FSA, y gana Chacón, ya no está tan claro porque queda descalificado. Y además está Tini Areces por ahí jugando... ¿A reponerse otra vez? Desde la retaguardia. ¿A renovar? Porque, bueno, hay quien dice que él, sabéis que no se posicionó en favor de Rubalcaba ni de Chacón, aunque parece que está a favor de Chacón, está esperando a verlas venir en Sevilla. Ojo, que es muy listo. Y puede ser que esté en la recámara esperando una oportunidad. No. Ahora, en cualquier caso... Casillas, yo creo que vas a estar de acuerdo también. Sí, como sabes que sí. No, bueno, sí, estamos de acuerdo en lo general. Soy racional, o sea que lo sabe muy bien mi querido amigo. Es que, vamos a ver, esto no vale ser sectario, hay que ser sensato, empieza con ese también, pero es otra cosa distinta. Bueno, que te iba a decir que al margen de las características perversas para el juego democrático y los intereses de la ciudadanía, de la clase política, que se convirtió en una clase más con intereses enfrentados a los de la sociedad civil, como en su día fue la aristocracia o la Iglesia. En eso se convirtió la clase política. Al margen de ese que es un fenómeno universal, que afecta a todas las democracias, en Asturias concretamente tenemos otro problema añadido. Es la falta de renovación, la falta de cambios generacionales en la propia clase política. Ya era espantoso el espectáculo de las últimas elecciones de mayo, con las mismas caras repitiéndose desde el siglo pasado, y no exagero, desde el siglo pasado. Aparte, incluso una renovación de ideas es necesaria, porque son las mismas personas con las mismas ideas que no corresponden ya a la modernidad, desde mi punto de vista. Y ahora que 6 meses después, 8 meses después, tengamos otra vez los mismos carteles electorales, con las mismas ideas o la misma falta de ideas y las mismas personas, es desolador. Es desolador. Hay un tapón generacional que es preciso romper en la política asturiana. Se renovó todo, excepto eso. Hay que limitar, querido Joan, y que esto cualquier persona que piense exactamente los tiempos de permanencia. No tiene sentido decir, hay que renovar el Partido Socialista, pero vamos a ser los mismos para renovarlo. Hay que renovar el Partido Popular, pero vamos a ser los mismos. Por favor, es que es una impudicia cómo se está manifestando la gente en este sentido. Es que los mismos no quieren esa renovación, evidentemente. Claro, tienen es un la puesto que se muerde la cola. Creo que hay un consenso general sobre eso. Yo también llevo muchos años pidiéndolo en mis artículos también. Yo creo que es la norma básica para la regeneración democrática, la limitación de los mandatos públicos. Pero se van a hacer ellos el harakiri, la propia clase política, es que habría que eso regularlo por ley, y es más, de forma radical. No se trata solo de que usted pueda estar un tope, pongamos, de 8 años
en un cargo, es que en todo tipo de cargos. Y después vuelva usted a su profesión. Naturalmente. Si es que la tiene. ¿Pero qué profesión? Si a lo mejor no la tiene. Claro. Esta es la tragedia. Pero esa es la esencia de la democracia. Es que tienes que salirte del rollo. Así de claro. Eso la gente te lo pide a gritos. Y es una cosa de sentido común. Y eso es democracia. Y lo contrario no es democracia. Vamos a decirlo claro. Es decir, esa permanencia ahí, esta república, como está pasando ahora, las repúblicas hereditarias, como digo yo muchas veces. En Siria, resulta que es el hermano del otro que no sé qué. En el otro lado, el hijo, ¿cómo se llama? En Corea del Norte, el hijo del presidente y tal. ¿Pero qué es esto? Esto son las repúblicas hereditarias. Esto es una locura. Va a ser curioso ver, si se confirman esas candidaturas, va a ser curioso ver a Cascos y a Cherines, a Mercedes, ¿no? De rivales. Maestro y discípula. Podríamos decir, ¿no? Que dicho de paso tampoco sería lo peor. Está como está el patio, que a lo mejor pueden entenderse, pero es que de verdad es algo, es que es así. Había una vía abierta para que se entendieran. Sí, hombre, Cherin es una persona había una vía abierta para Cherin que es una persona responsable y yo creo que hay, como dices tú muy bien, hay una vía para que se puedan entender. Ahora, es un poco triste todo esto, claro. Es decir, que yo eso lo he dicho muchas veces a amigos que tengo entrañables, además del Partido Socialista, y no tiene que ver. Oye, pensamos distinto, que somos entrañables amigos. Digo, vamos a ver, yo no puedo creer que en un partido de 11 millones de votantes y de más de 1 millón seguramente de militantes, no puede haber gente excelente, extraordinaria. Mira, ayer estuve en un programa en la RPA con el catedrático de Derecho Administrativo, con Tolívar. Una persona excelente y que yo creo que está, pues como otros muchos, infrautilizado. Es decir, una persona de una calidad profesional espléndida, que se puede ir y se puede venir porque no pasa nada. Tiene, como dices tú, tiene una vía de retorno, que esa es la tragedia, que otros no la tienen, ¿no? Y que es una persona razonable con la que te puedes entender perfectamente bien, pensando completamente distinto, pero te puedes entender maravillosamente bien, un hombre educado, un hombre civilizado. Pues claro, esta es la tragedia de los partidos, que tienen ahí una serie de tíos que empiezan en nuevas generaciones, o juventudes socialistas, o no sé qué, no sé cuánto, metidos ahí desde los 18 años, y te llegan pues a diputados o senadores, pero claro, vas a mirar y luego, claro, ¿cómo los vas a mandar a casa? Si es que no tienen retorno posible, no tienen retorno viable. Y esto es lo que tienen que resolver los partidos, porque si no hacen eso, desde luego, presumirán de democracia, pero no la tienen. Ellos no lo van a resolver, los que tenemos que resolverlo somos los ciudadanos. Nosotros. Y ahí el problema, porque somos corresponsables. Pues tiene mucha razón. No es que nos podamos poner medallas a los ciudadanos en ese sentido. No. Pero tenemos que ser exigentes. Naturalmente. Sí, señor. Falta masa crítica en la sociedad para modificar todos esos comportamientos. Cambiamos de tema a la vuelta de la publicidad. Antes de marchar, cuando tú mandes, una última pregunta, y es ¿qué resultados pueden obtenerse? ¿Habremos hecho unas elecciones, 3 elecciones en 10 meses para volver a tener unos resultados similares? Pues como parece que todo puede apuntar, ¿no? Más o menos. Pues me temo que puede ser un escenario así, el que tú sugieres, que sería tremendo, ¿eh? Volver a tener el mismo problema después, el día 26 de marzo. Bueno, aquí claro, ninguno estamos para hacer vaticinios y son imprevisibles los resultados, pero todo indica que no va a haber mucha oscilación en cuanto al reparto de los escaños. Por delante Izquierda Unida subirá, el PSOE yo creo que se mantendrá, escaño arriba, escaño abajo, y a lo mejor varían los escaños de las derechas. Yo creo que For Asturias va a perder votos por la izquierda. Generó unas ilusiones en la sociedad asturiana que frustró. Y además frustró muchas veces no solo por esa falta de talante negociador, sino por una obcecación en las formas absurda. O sea, fue perdiendo razones por el camino en temas en los que tenía la razón, como el Niemeyer y la TPA. La TPA convirtió en rehenes y en víctimas a los trabajadores, intentando derribar un chiringuito sin tener, por lo visto, ninguna alternativa. Y en el tema del Niemeyer también había ahí un chiringuito y desde luego unas cuentas muy oscuras que seguimos sin conocer, pero acabó cerrando el Niemeyer, el centro, y está sin actividad. Todo eso le va a pasar factura. Tuvo votantes del PSOE, de Izquierda Unida, abstencionistas, asturianistas. Yo creo que todos esos volaron, con lo cual lo previsible es que el Foro pierda votos, aunque se mantenga,
mantenga a lo mejor su hegemonía en las derechas sobre el PP, es posible, con lo cual los resultados van a ser parecidos y nadie va a obtener una mayoría absoluta, desde luego. El siguiente gobierno va a estar obligado también a pactar. En el tema de Niemeyer, que tú planteas muy bien, yo creo que hay que distinguir, había que haber distinguido y sigo pensando que hay que distinguir entre lo que es la empresa y sus intereses y lo que son los trabajadores. Son dos cosas muy distintas y hay que... El tema de la TPA. Dices la TPA, ¿no? Perdón, del TPA. Sí. Y el Niemeyer por el estilo, más o menos también, porque el Niemeyer también había ahí una cosa tal. Entonces, claro, pues sí, y además no hay que cansarse, el tema de la vida diplomática yo creo que no hay que cansarse nunca de agotarlo. Eso hay que ensayarlo siempre. En política eso es esencial. Y luego hay otra razón también de peso que no se puede, ningún partido que tenga sentido común puede olvidar, y es que con los medios de comunicación no te puedes meter. Así de claro. Bueno, respeto. La democracia tiene otro reto pendiente con los medios de comunicación, ¿eh? ¿Quién critica a quien critica? Son otro problema democrático, ¿eh? Cada vez mayor, ¿eh? Por su falta de independencia, ¿eh? Bueno, y su falta de credibilidad. También tienes. Tampoco se puede salvar al poder mediático en Asturias en este desastre social y político, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo. No solo es la partitocracia la culpable. Ya. Muchos medios no saldrían bien parados, ¿no? de un juicio por esta situación. Y incluso podemos hacer extensivo el problema a los periodistas. Y podemos buscar la culpabilidad en nosotros mismos, porque no solo es un tema de las empresas. Sí. Creo que si tuviésemos más dignidad profesional colectiva, no habría... Yo con los periodistas, que no soy periodista, no me metería, porque sinceramente, lo digo con el corazón en la mano. No, yo creo que es más problema de política de empresa que de política personal. Yo creo de eso, y de sumisión de los profesionales a los dictados de las empresas. Exacto. Bueno, pero es que, claro, están muy condicionados, hay que comprenderlo también. Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de otros asuntos que les tenemos preparados en este debate. Volvemos, estamos en la segunda parte de este debate público de hoy, el último de esta semana. Hablábamos antes de irnos a publicidad de los fondos mineros, de minería. Habla la revista que dirige Swan y a mí me gustaría que nos contara un poquito, con mucho gusto se la cedo además se la cedo a José María Casillas. Bueno, digo que habla esta revista Atlántica 22 del Montepío de la minería y las relaciones entre el presidente del Montepío y un constructor. ¿Qué es lo que editáis? Y es curioso porque además esto os está provocando algún que otro quebradero de cabeza, ¿no? Mira, es un buen ejemplo del fenómeno del que hablábamos antes, en relación a los medios y el poder. Resulta que en verano, a mí me llegó un anónimo por internet, con fotos incluidas y una documentación amplísima, sobre la extraña vecindad en un chalet de lujo en un pueblo de Valladolid, en Mayorga, del presidente del Montepío, José Antonio Postigo, y un constructor asturiano, el constructor del macrogeriátrico de Felechosa que construye el Montepío minero, una obra de 31 millones de euros. Bueno, era curioso, esa información, desde luego era curioso. Yo respondí a quien me la envió por correo electrónico, diciendo, mira, parece interesante para investigar esto y comprobar si es cierto, pero bueno, me voy a poner en contacto contigo, te quiero ver físicamente, aunque guardemos discreción sobre el tema. Por supuesto no me contestó, que suele ser lo que hacen los que mandan anónimos. Pero bueno, para nosotros quisimos comprobar esto y nos incentivó más a ello que nadie publicase una línea, porque sabíamos que ese correo había llegado a muchas más personas, que luego al cabo de un par de meses llegó a toda la cuenca minera, a muchísimas personas, y a la comidilla en los bares, y que el Montepío minero convocase una rueda de prensa no para desmentir esa información, sino para anunciar una denuncia contra los responsables del anónimo. Pero en ningún momento desmentían la información. Entonces, bueno, ya nos metimos más en serio a comprobarlo, intentamos hablar con el Montepío minero, fue imposible, todas las puertas se cerraron. Yo llamé personalmente a José Ángel Fernández Villa, líder del SOMA, con el que tengo buena relación hace 30 años, no se me quiso poner al teléfono tampoco, y luego las comprobaciones fueron sencillas en el Ayuntamiento de Mayorga y en el registro de la propiedad, y no solo es cierto eso, sino que además aparecieron en el registro más propiedades del presidente del Montepío,
un apartamento en la Costa del Sol y más propiedades en Mieres. Sustancialmente eso es lo que se cuenta ahí. Desde luego, no parece, no sé si ético, eso a lo mejor lo tendrían que comprobar, no sé si los tribunales o una investigación interna por parte del SOMA y del propio Montepío. Desde luego estético no es. No parece que vaya a ocurrir, que vaya a haber ningún tipo de investigación, ¿no? Desde luego sigue habiendo la misma cerrazón. Esa revista voló de los kioscos, nada más ponerse a la venta, sobre todo en las cuencas. Claro. En Mieres no se encontraba un ejemplar a las 2 horas, tuvimos un grave problema porque además no podíamos ya reponer ejemplares, claro, por una cuestión económica. Tirar una tirada era carísimo, y sin embargo los medios que solo se hicieron eco de esa rueda de prensa, del anuncio de una denuncia por los anónimos, algo más a raíz de esa rueda de prensa, al menos, aunque no lo hubiera llegado al anónimo. Hasta el día de hoy sigue siendo un tema para los medios, por lo visto, tabú. Nosotros sí seguimos con el tema. ¿Qué te voy a decir? Yo que tengo un extraordinario respeto, como os decía antes, a algunas clases profesionales, los médicos, los periodistas, los profesionales del derecho. Pero me sorprende, y vuelvo a decirlo aquí, con toda, en fin, con toda humildad y con toda reserva, pero así de claro, que la Fiscalía no intervenga en estos temas de oficio. Cuando hay una cosa de este tipo, ¿cómo los fiscales no operan de oficio y hacen una investigación? Es una cosa inconcebible. Es que yo creo que eso es tan obligatorio como la asistencia a un individuo que está accidentado y pasa un médico por allí, pues el médico tiene que atenderlo. Es que es así de claro. Pero Casís, ¿tú conoces al fiscal jefe de Asturias? No lo conozco. Bueno, pero ¿sabes quién es y cómo actúa? Entonces, ¿tú conoces un solo caso en el que haya actuado de oficio por un tema de corrupción o acusaciones de corrupción en Asturias? No, pues para más Inri de lo que te estoy diciendo no lo conozco, pero es que en general yo creo que la Fiscalía de este país no funciona, lo digo. Bueno, en este caso tienes razón, Víctor, los primeros que deberían dar explicaciones abiertamente son los responsables del Montepío Minero. Evidentemente. O sea, esos datos que son ciertos, eso es de cajón. Corroborarlos, Sí, que de hecho no. lo hacen en un número de la revista del Montepío, claro. donde nos ponen a parir, pero sin ningún argumento en contra y avalando realmente todo eso, y decir cuál es la causa. Claro. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen del patrimonio del presidente? ¿Y por qué tiene un chalet de lujo en un pueblo de Valladolid pegado al constructor del geriátrico del Montepío? Eso es lo primero. Claro. Luego ya decidiremos, porque aquí no se denuncia ningún caso de corrupción, se dan simplemente unos datos curiosos, Claro. muy curiosos, Claro. y a partir de los cuales todo el mundo se hace una pregunta obvia, ¿no? Pero eso sería lo primero, ¿no? Eso es lo primero por parte del Montepío y del SOMA, que Postigo es el gran hombre de confianza de José Ángel Fernández Villa, pues no. Y también, al margen de la labor de la justicia, que vendría después, yo creo que hay un papel mediático fundamental en estos asuntos. No solo tiene que ser Atlántica 22 quien aire estos asuntos, que es nuestra obligación profesional desde el punto de vista periodístico, creo yo, pero eso es que nos pasa número tras número, ¿eh? El anterior contábamos otro caso tremendo de Rajoy y su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola. Solo nosotros nos hicimos eco de eso, y la edición digital de Público, pero la edición digital y un solo día. Se fallan todos los poderes, también el mediático, en la sociedad española. No, pero ojo, hay mucha gente que se está jugando la cara ahí, y con un valor extraordinario, y es un tema delicado y peligroso. Es que la valentía cotiza a la baja hace mucho ¿Cotiza tiempo. a la baja? Porque ser ¿Cotiza simplemente a la baja? periodista no es valiente, es ser No, periodista. O sea, ejercer de periodista no es ser valiente, ejercer de es ejercer periodista, de periodista. tal como Ser está- periodista no es ser vocero, ni de ningún poder económico, ni político, ni de tu empresa. Tal como Eso a mí me lo enseñó el sentido común, no me lo enseñaron en la Mira, facultad. Joan, tú te infravaloras. Es el periodista No, hombre, no. honesto hoy día, es la medalla de mérito de sufrimientos por la patria, esa ya garantizada. Digo, el profesional serio, honrado y digno como sois vosotros. O sea que es delicado y peligroso, ¿no? Es que es así de ya, claro. ya, pero no te parece... Es que esto no es una democracia. eso nos Pero enteramos. que sea peligroso Sí. ejercer el periodismo Sí, con sí, honestidad, sí, hombre. o simplemente ejercer el periodismo con mayúsculas, no, ya Sí, con sí. ¿no te parece un síntoma de degeneración moral de la sociedad tremendo? Claro, Es como si decimos, cuando decimos un médico, usted tiene la obligación de curar a sus pacientes, Claro. y el que cura a sus pacientes es un héroe. Oiga, algo falla, ¿eh? Algo falla. Y volvemos a lo de antes. No solo son nuestros gobernantes los que fallan, fallamos los gobernados también, ¿eh? Fallamos todos, sí.
No, es muy triste eso que estás diciendo tú, es muy triste, pero es una realidad. Y además hay que denunciarla. Yo que ya soy un viejito, claro, 76 años dentro de 4 días. Vamos, el día 3 de marzo. Pero es que no me puedo callar ya. Me tienen que enterrar así, hasta el final. Es decir, que hay que decir las cosas como son. Es así, es una obligación. Tu mentalidad, por ejemplo, también es un ejemplo de ello. O sea, no es usual. Bueno, tú eres una persona, digamos, liberal conservadora. Sí. Tienes tu ideología como la tiene cualquiera. Pero sí. efectivamente no eres una persona sectaria. No, eso es lo que... Tienes criterios propios y los expresas. No, pues eso no es tampoco habitual en la sociedad española. Procuro no serlo. Ni en la derecha ni en la izquierda. Mucha gente no me lo reconocerá, pero procuro, como sabe muy bien nuestro amigo Víctor también, procuro no ser sectario. Ahora es muy difícil. Por cierto, que en esta revista publicáis también un artículo que demuestra que la TPA es un negocio, sobre todo para 2 productoras, básicamente, son las que se lo llevan, ¿no? Sí. Bueno, esto sería un tema más peliagudo, probablemente. Sí, el modelo de la RTPA es muy discutible desde el principio. Yo creo que es menos malo que el resto de las autonómicas, o que la mayoría de las autonómicas. Creo que es un escándalo la valenciana, ya que te referías antes. La catalana, no, la catalana no tanto. La catalana tiene un nivel de profesionalidad mayor. La valenciana, un panfleto al servicio del gobierno, con miles de trabajadores, que ahora ha aparecido en un ERE, con unos presupuestos hinchados de forma escandalosa, o Telemadrid, que es otro panfleto. No es precisamente, y también es austera en relación al resto, la TPA, pero no es una televisión que cumpla su función pública, entiendo yo. Es una televisión al servicio de la partitocracia también, con un consejo de administración donde están representados por el sistema de voto los partidos políticos. Eso desde el punto de vista de su organización interna, de su función social, y desde el punto de vista de su gestión económica, está absolutamente externalizada al 90%, como están las demás, y efectivamente son sobre todo 2 productoras, que son 2 productoras nacionales, que luego se dieron un sello asturiano, las que llevan la mayor parte del negocio. Solo una de ellas factura unos 10 millones al año, que es el recorte que le metió Cascos, exactamente la TPA. Ahora se va a ir a un modelo mucho más austero, con producciones mucho más domésticas, y yo creo que estas productoras que no se le va a renovar su contrato, creo yo, ni siquiera con un nuevo gobierno, aunque si entra otra vez un gobierno del PSOE e Izquierda Unida, que es previsible, intentarán volver al modelo anterior. Bueno, sí, sobre este tema. No, sobre este tema, pues claro, yo tengo que empezar diciendo que yo colaboro con la SER, como sabes, con esta casa, encantado, porque esto es una gozada, porque además la verdad es que son heroicos, ¿sabes? Ahí funcionan ahí 4 o 5 valientes. No, si te refieres, es otro ejemplo de los problemas de la libertad de expresión. Es un ejemplo legionario, ¿verdad?, de lo que son los medios de comunicación. Un ejemplo muy claro del fenómeno que ahora... Y eso es fantástico, y es un ejemplo para todos los demás y tal, ¿no? Porque claro, aquí ya sabes cómo funciona este país, a base de subvenciones cuantiosas, y si no, pues no hay negocio, no tal. Entonces, claro, pues es así. Y yo, pues lo mismo, te digo, que colaboro con la SER, que no es precisamente, en fin, matizada de derecha, colaboro con la RPA, pues todas las martes, así de claro. Me llama, voy allí encantado, unos buenos amigos además, y gente profesional excelente. Pero claro, es que es lo que dices tú, es que, en fin, el tema de los medios está inmerso en todo el cacao general que tiene este país, de corrupciones, de subvenciones, de ayudas, de tal. Los empresarios dicen, es que si no, oye, ¿cómo vamos a arriesgar? Es que, ¿cómo vamos a arriesgar? Nosotros necesitamos subvenciones. Hombre, pero la función de los empresarios siempre fue arriesgar con sentido común, con tal, y poner... Es así, estamos en un país increíble, es una tristeza, porque yo creo que si esto tuviese un mínimo de decencia, así, vamos a decirlo así de claro, en todos estos ámbitos, este sería el país mejor del mundo. Estados Unidos es una auténtica basura comparado con nosotros, basura, vamos, comparado con nosotros, así de claro. Ya lo decía mi abuelo, fíjate tú, mi abuelo decía, España es el país más rico del mundo, todo el mundo a robar y sin embargo sigue funcionando, maravilloso. Claro, que lo hace dice, 70, 80 años, ¿no crees tú que...? Es cierto. Existe esa posibilidad, ¿no?, de que PSOE Izquierda Unida obtenga mayoría suficiente para gobernar de nuevo el Principado, ¿no? Hombre, yo creo que... No es tan descabellado, quiero decir. No, descabellado no es nada, probablemente pero es la hipótesis... muy viable tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es posible, ¿eh? Es posible que haya un castigo
a las derechas por su papel, aunque sea un castigo tibio. Desde luego lo que va a subir espectacularmente es la abstención. Va a haber un rechazo a la clase política asturiana y a las consecuencias que nos va a traer esta tomadura de pelo, este adelanto electoral, por medio de la abstención. Y es posible que las derechas tengan algún castigo del que se beneficie el bloque Izquierda Unida PSOE. Entonces, yo creo que es bastante verosímil el regreso a un gobierno del PSOE y Izquierda Unida. Que es que esta adelanto electoral es que no tenía otra solución. Es que si piensas un poquito, esto no tiene otra solución. ¿Qué haces? Es que además también hubo una estrategia desde el principio del PP encaminada a no dar ni pan ni agua a Cascos, con el convencimiento de que si lo hacían podía fagotizar definitivamente al PP en Asturias. Que si funcionaba el experimento de For Asturias, se acabó el PP en Asturias en la onda de Unión del Pueblo Navarro. Entonces, eso te iba a decir, es que el problema es que yo creo que esto fue lo que no desarrolló el Foro Asturias adecuadamente. Es decir, que había la posibilidad de extrapolar este planteamiento a otras autonomías. El tema de, como tú dices, de Navarra, pues está muy claro. En Granada había un cabreo con el Partido Popular de no te menees, con gente muy sólida, muy seria, que había estado allí. Vamos, uno de ellos fue senador conmigo, el que fue alcalde de Granada también. Y luego, hombre, otra cosa que me llamó mucho la atención, no sé si lo leísteis, fue una comunicación que hizo Pilar Cernuda en una estancia que tuvo aquí. Sí, esta semana, sí. Esta semana. Realmente esto llama la atención, porque yo creo que encierra gran parte de la tragedia que está pasando aquí en Asturias. Es decir, en fin, cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas, como decía un amigo mío, pero Pilar Cernuda yo creo que acierta cuando dice que no se molestaron en el PP de enterarse de lo que pasaba en Asturias. En el PP quiero decir de Madrid, es decir, para más precisión, el señor Rajoy no se molestó un ápice en venir aquí a enterarse de qué es lo que estaba pasando aquí. Esto es un auténtico desmadre. El tema de Ovidio Sánchez es impresentable. Vamos a decirlo con todo el cariño, con toda la cordialidad. Es una persona cordial y buen chico y todas estas cosas que todo el mundo reconoce. Pero es que es impresentable. Un señor que pierde elección tras elección y sigue ahí, tirándole la levita al de turno. Vamos a ver, es que esto no es el camino, hermano. Esto no es el camino. Y luego, claro, el tema de Rafael Fernández en el PSOE, estando allí con los brazos cruzados, yo no me presento nada, no me presento aquí. Javier Fernández. No me presento, en la alcaldía tampoco. Tal. Vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Ponerte debajo del peral con la boca abierta a ver si te cae la pera madura? Por favor, es que hay que molestarse un poco también, ¿eh? Digo, no es... todos somos pecadores y tenemos fallos y demás. Pero es que estas son dos posturas impresentables, de verdad. Esta misma semana, Cascos, que no está seguro, no está convencido de que en el PP de Madrid, el PP nacional, sepan lo que está ocurriendo en Asturias. Yo creo que... ¿Será que no lo sabe o simplemente que no, la actitud de Rajoy sea la de dejar pasar las cosas? ¿Qué crees? Pues lo que es tremendo es el sucursalismo también del PP asturiano. El PP asturiano no existe. El PP asturiano son una serie de dirigentes, no tiene organización, estructura territorial ninguna, y es un partido de cuadros, de dirigentes efectivamente apoltronados, dirigidos totalmente por el dedo de Madrid. Madrid es quien decide absolutamente todo lo que se cuece aquí. Madrid va a decidir la candidatura de Cherines. Entonces, nosotros somos 1 millón de habitantes, no tenemos la mayor importancia para Madrid en general, ni para el PP. Entonces, Rajoy se encontró aquí con un problema, simplemente con un problema, se irritó mucho porque Cascos se presentó en Madrid, eso fue otro dato clave, que eso fue otro de sus graves errores, y entonces la política de Rajoy no es precisamente llegar a puentes y tender puentes ni entendimientos, efectivamente. Sí. Es una pena porque además aquí tenía gente, bueno, yo creo que Cherín es una persona de lo más aprovechable que hay aquí y que tiene capacidad suficiente para informar a Madrid adecuadamente y para ser escuchada, como lo tuvo en su día Alicia Castro Massadeu, que está ahora pues ahí en Formol, pero la verdad es que fue una persona que tuvo... Presidenta del Consejo Social de la Universidad. Bueno, bien, pero quiero decirte, aparte de eso, ella fue una mano derecha de Rajoy muchos años, entonces bueno, pudo haber informado o pudo habérsele preguntado. En fin, yo creo que es que lo de aquí es que aquí estos los trataron como te diría yo, como a los partos en tiempos de no sé quién, ¿no? Es decir,
Es que Asturias, lo que dices tú no significa nada para Madrid, así de claro. Lo que puede pasar con ambos partidos, tanto el PP asturiano como con Forasturias, si se permite que llegue a gobernar el Partido Socialista de Izquierda Unida, que los apedreen por la calle. Eso puede pasar, claro. Poco más o menos que eso. Claro, sí, sí. claro, no sé claro, apedrearlos, pero claro. como en Gijón, que por lo menos les esperen a la salida de las sedes regionales. No, salir, no, eso ya requiere elementos más contundentes. Lo que pasa es que sus bases... Soy muy moderado yo, Sus bases también son muy disciplinadas. Las Es que bases no son disciplinados, electorales Juan. de la derecha son más disciplinadas, más acríticas que las de la izquierda. Si es que podemos hablar de existencia de izquierda a estas alturas, que sería también una discusión de largo calado. Pero hay un porcentaje de votantes a las derechas que se repite elección tras elección. Los votantes de Izquierda Unida y los del PSOE son más críticos. Son más críticos. ¿Qué es lo que hay que ser en política? Cuando la gente, yo creo que ya tiene formación educativa y ciudadana suficiente para poder pensar por su cuenta, hombre, por favor. Ya La derecha vota a los suyos, hagan lo que hagan, pese a la corrupción. Ahí hay muchísimos casos. Y además hay unas clases medias progresivamente conservadoras, cada vez más derechizadas, sobre todo en las zonas urbanas, que le están dando réditos y éxitos electorales últimamente que parece ser que en Asturias no son capaces de aprovechar, desde luego. Y además ya es la segunda experiencia. O sea, parece algo patológico, esa incapacidad de la derecha asturiana para gobernar en democracia en España. O sea, tendrán que hacérselo mirar, desde luego. ¿Sí? Es tremendo. Yo, mira, tuve una experiencia en el tiempo que estuve en el Senado, que intenté, además, tenía una buena relación, porque los conocía a todos aquí de la Junta del Principado, con los que estaban de senadores allí, y bueno, a mí me parece envidiable, en fin, con todos los aspectos negativos que tienen en otros muchos aspectos, en otras muchas circunstancias, pero la actitud de los catalanes. Oye, cuando había un tema que interesaba a Cataluña, ahí iban de varios partidos, pero a la hora de la verdad funcionaban todos como un solo hombre, Y yo les dije una vez, además eran todos amigos, nos llevábamos bien y tal. Pero ¿por qué no nos reunimos ahí en la Casa de Asturias, en la Fuente del Cay, aquí a cenar un día? Y nos ponemos ahí, a ver si vamos a ponernos de acuerdo que lo que sea de interés para Asturias lo vamos a apoyar. No hubo forma, no hubo forma ni de sentarse a tomar una cerveza, que tiene narices el asunto. Los catalanes formaban un lobby y los asturianos un jovín perdido por las calles de Madrid, claro, sí. Eso sí. Así. Sí. Así. Bueno, señores, que el frío no les haga mucho efecto, José María. Estamos blindados. Estamos ya. Más blindados que la presidenta de la CAN, que ya sabes que ahora recurre, porque es que 1.000 euros al día no le parece poca cosa. Es que contratos blindados. ¿Cómo se puede hablar en una democracia de cosas como contrato blindado? ¿Qué es eso? Y estos señores a los que ahora echamos, entre comillas, o echó cascos adelantando las elecciones y va a volver a reponer el día 25, cobran 3.650 y pico euros al mes por tomarnos el pelo los asturianos. Los 45 diputados. Ya te digo, contratos blindados en una democracia yo no los concibo, ni privados ni públicos ni privados, no se entiende. Y luego otra cosa que no acabo de entender tampoco es la famosa inmunidad parlamentaria, pero si estamos en un país civilizado, supuestamente por lo menos civilizado, pues aquí nos protege a todos la ley, no, y hemos terminado. Los aforados, el aforamiento nació para proteger a la clase política de otras clases en su día, que desde luego justificaban aquellas medidas, pero ahora somos los ciudadanos los que tenemos que ser protegidos, no los políticos. ¿Cómo que usted está aforado? Usted, entonces, tiene una especie de impunidad ante los delitos. Tú ya sabes es inadmisible. El gobierno de Cromwell, el que discrepaba le cortaba del pescuezo. Entonces, claro, ahí nació el aforamiento, claro, lógico. Pero no creo que estemos en esa situación ya, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos quitamos todas esas prebendas absurdas, inconcebibles, en una democracia más o menos madura, que debiéramos de tener ya, y disfrutar, ¿no? Y lo que dices tú, a ver si aforamos al ciudadano. Muy bien. Son que cobran, efectivamente, quienes ejercen como diputados en las juntas más de 3.600 euros al mes, brutos, e incluye ahí, es lo curioso, yo cuando leía el otro día esa noticia a la que hace referencia Joan, incluye gastos de manutención y de transporte o de traslado. Y además algo hay parecido. picaresca en eso. Bueno, probablemente casi ella sabe más que yo. O sea, hay diputados del occidente
por ejemplo, que viven en Oviedo, pero están cesados en el occidente y así cobran kilometraje, Mira, con lo cual las percepciones aumentan y mucho. Yo me acuerdo como inspector de Enseñanza Media en el distrito de Asturias y León, que entonces estábamos, y había una solución muy sencilla. Allí cada uno, cuando tenía que hacer una visita, ponía su coche, tantas pesetas el kilómetro, y aquí paz, y había unas dietas y unos viáticos. Tú pasabas tu factura de hotel razonable, de 3 estrellas, y un... ¿Tú te acuerdas cuando, Ya porque está. tú lo viviste, cuando los primeros políticos de la Restauración Democrática tenían ritmos de vida, como tenía, por ejemplo, Honorio, aquel diputado del PSOE que andaba, era consejero en la preautonomía y iba a los actos en un 600, Honorio. o el primer alcalde de Sisión, Palacios, que se alojaba en pensiones cuando iba a Madrid al Congreso. Bueno, claro, echas la vista atrás y comparas comportamientos. Si siguiera eso, era yo socialista a estas alturas también, claro, es que es así, claro, hay gente como Besteiro, el pobre Besteiro, que en paz descanse, que sufrió toda la situación como de la posguerra, como sabes, ¿no? Estuvo en la cárcel allí en un santo varón. Y lo que dices tú de esta gente, el paisano, el fácil de ver el paisano, que yo fui a ver casi, Horacio, sí, claro, una persona sí. Pues es honorable y respetable además, y querida por todo no el mundo. solo debería limitarse por ley el mandato de los cargos públicos, sino que deberían cobrar, creo yo, mientras los ejercen, lo mismo que cobran en su profesión. Exactamente. Usted cobra 6.000 euros al mes, ya usted cobrándolos aquí. Es una actividad cívica de obligado cumplimiento. Y ya está. Entonces usted cobra lo mismo que en su actividad particular. Exacto. Y cuando regrese a las mismas condiciones. Y se resarce de los gastos lógicos de desplazamiento, de tal que tenga que tener por su oficio, mientras lo tenga. Y punto, y hemos terminado. Es que es así. Es que es así. Bueno, ya sabemos que estamos predicando un balde. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, José María. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores. La semana que viene volvemos a partir del lunes con nuevos debates aquí con todos ustedes en Teleasturias. Gracias, buenas noches.